tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana con un postdoctorado en Sociología Política por la Universidad de California. Se trata de un reconocido investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y un hombre especializado en estudios políticos, en democracia y en Estado. Un hombre, razón por la cual lo he invitado, que es coautor del Informe País 2020, que reporta el estado que guarda la democracia y la ciudadanía aquí en México. Alberto, te doy la más cordial bienvenida. Alberto Aziz Nazif. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar contigo, René. Bueno, pues la razón de la invitación ya la expuse y resalta en el informe la desconfianza ciudadana en las instituciones que la representan. Y, sin embargo, contrasta ese dato con el hecho de que confía en la autoridad electoral, que es la que arma el proceso para tener esa representación. ¿Cómo explicar esa contradicción? Sí, es una situación complicada porque, en efecto, la ciudadanía desea una democracia, confía en una democracia, cree que la democracia es el mejor sistema, pero al mismo tiempo sabe que la representación y la calidad de la democracia son muy deficientes y tiene desconfianza directa de los actores que tendrían la representación, en este caso los partidos políticos, los legisladores, los gobernantes, están en todas las mediciones que puedas ver en el país. Te vas a encontrar en el sótano de la confianza a los partidos políticos y luego a los legisladores. Es decir, que no hay eso no es novedad, digamos, ¿no? Es una confirmación de todos los estudios sobre cultura política. ¿Y es viable una democracia de este tipo? Es decir, aquella donde confío en la forma en que se elige, pero no confío en los elegidos. Esa es una de las contradicciones importantes, es decir, hay un deseo democrático, hay una aspiración, pero hay una desconfianza, yo diría. Pero al mismo tiempo, lo que encontramos en este trabajo, en esta investigación, es que la gente ya tiene como aceptado, ya hay un hábito, digamos, de la gente para participar de forma democrática en diferentes formas de participación y para votar, digamos. Esto ya está como muy instalado. Entonces, y hay una cultura en relación con el voto. Hay una cultura muy asentada, diría yo, ya es parte de la cultura política, en donde el votante, la ciudadanía que va y participa electoralmente, tiene ya como una convicción de que es el mecanismo a través del cual puede ir generando la satisfacción de sus necesidades, sus demandas, sus agendas, etc. Pero al mismo tiempo sabe que la representación es deficiente. Pero cada ciclo, digamos, se va reformulando esta expectativa, va generando una esperanza, va generando de alguna manera una visión de que las cosas van a cambiar, ¿no? Siempre hay, como al inicio de un ciclo político, cuando se elige un gobierno, pues la expectativa de que va a mejorar su situación, su condición, ¿no? Y esto está ahí presente. Ahora, pero eso no me lleva, lejos de ser un círculo virtuoso, pareciera un círculo vicioso. Cada sexenio o cada trienio yo genero la expectativa de que estaré mejor representado y luego viene la decepción. Y pareciera repetirse, por eso digo, como un círculo vicioso. Sí, de alguna forma es un círculo vicioso. Lo que pasa es que encontramos también, abriendo la mirada, diferentes formas de participación de la gente que son más satisfactorias. O sea, no toda la participación es la participación electoral o exclusivamente la electoral, sino hay participación política que no es electoral, hay participación ciudadana, cívica, ¿no? Que cada una de estas se va sumando, ¿no? Y entonces tienes una ciudadanía más participativa, más exigente, generando contextos más de exigencia frente a la clase política que los está representando. ¿Tú ves una mejora en la calidad
de la ciudadanía? Yo veo, a partir de los resultados del trabajo, veo que hay una mejora, por ejemplo, en la participación de las mujeres. Esto creo que es un dato positivo Sí. del estudio. Veo que hay una mayor participación en asuntos comunitarios, la participación comunitaria, la participación cívica. Y creo que aquí hay avances importantes, ¿no?, que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades inmediatas. La participación comunitaria es muy importante para, de alguna manera, los grupos, los barrios, las comunidades pequeñas, los vecinos, se van organizando para ir sacando adelante problemas, enfrentando la inseguridad, ¿no?, enfrentando la escasez de servicios. Este tipo de cosas, creo que esto es positivo. El factor organizador. Déjame proyectar en la pantalla un cuadro que a mí me estremeció nada más de ver el grado de confianza que hay en las instituciones y en grupos sociales. Claro que sí. Ahí está. Estamos allá viéndolo, ahí lo tienes. Y ahí me brotan varias preguntas. Sí. ¿Se puede consolidar la democracia cuando los partidos están en el suelo de la confianza? Sí, ese creo que es uno de los interrogantes más destacados y más importantes del informe País. En efecto, hay una conciencia ciudadana y se sabe que cualquier democracia necesita partidos. Nos hemos preguntado si es con estos partidos con los que se puede construir un proceso democrático, y ahí es donde viene este tipo de información y de resultados, ¿no? O sea, los tienes en el fondo de la confianza ciudadana. Entonces, sí necesitas partidos que son los organismos intermedios que van a hacer el proceso de representación, de aglutinamiento, de llevar a cabo adelante las agendas, pero la gente sabe que con estos partidos son espacios poco propicios tanto para la participación como para una representación de calidad. Es que ahí hay otra paradoja. La gente reconoce que no hay democracia sin partidos, pero dice que los partidos no sirven para nada. Y esa es textual la cita que hago, no sirven para nada. Es un poco la idea de que estos partidos que tenemos son muy deficientes, ¿no? Y yo creo que la clase política, desde hace muchos años hemos insistido con este tipo de estudios que necesitan, ¿no?, transformar el tipo de vinculación que establecen con la ciudadanía y con el votante. Es decir, se supone que los espacios privilegiados de participación pues, son los partidos. Sí. Y ahí es el espacio en donde menos posibilidades de participación, en donde no hay, digamos, esos espacios para poder, de alguna forma, pues llevar adelante estas agendas. Y ahí es donde la representación entra en conflicto y entra en problemas entre un deseo de la democracia y una valoración democrática y un juicio muy duro y muy realista de la gente que dice, bueno, pues es que estos no me representan. ¿Por qué no me representan? Porque cuando toman las decisiones, legislan, el que está en último lugar soy yo, el ciudadano. El que está en primer lugar son ellos mismos, sus intereses, los grupos partidistas que están ahí, el presidente de la República, los intereses fácticos, etcétera, etcétera. Entonces, el ciudadano viene al final y eso lo tiene muy claro la ciudadanía. Déjame hacerte dos preguntas que no están naturalmente en el informe, pero que a mí el informe me suscitó. El financiamiento público de los partidos, las prerrogativas no son un veneno para los propios partidos y para la ciudadanía. ¿Por qué razón? Yo veo 4 efectos nocivos del financiamiento público, o del monto, cuando menos, del financiamiento público. Uno, han convertido a las direcciones de los partidos en un botín de un grupo hegemónico del propio partido para controlar los recursos. 2, ese hecho ha alejado a las direcciones de la militancia y de la ciudadanía. 3, no ha impedido el ingreso de dinero ilegal, para no decir sucio, a las campañas. Y por último y cuarto, pareciera ser que ahí no hay la decisión de privilegiar la política popular, y con popular no quiero decir
populista, privilegiar la política popular en vez de la política cupular. ¿No habría que reducir esos montos para acercar a los partidos a la ciudadanía? Sí, bueno, esto tiene una larga historia. Creo que cuando se genera el sistema, con la reforma de 1996, ahí es donde se crean las condiciones para propiciar un sistema competitivo de partidos. Se generan las condiciones de equidad en la competencia para que la oposición pudiera enfrentarse a aquel partido dominante. Creo que ahora estamos en una situación similar, es decir, tenemos un nuevo partido dominante. Entonces, el financiamiento público y el acceso a medios fueron las dos piezas fundamentales para generar este proceso de una democracia competitiva y en condiciones de equidad. Si tú retiras el financiamiento, va a entrar más dinero ilegal a los partidos y a las campañas. Es decir, no es una buena opción. No digo desaparecer el financiamiento, pero sí reducirlo para obligar a los partidos a acercarse a la ciudadanía. Sí, eso suena interesante, incluso hasta popular, podría decir, ¿no? Porque la gente piensa que en efecto se gasta mucho dinero y que ahora con la propuesta que traen de nada más financiar las campañas, que no financiar los espacios burocráticos o administrativos de los partidos, no hacerlo, eso va a traer más problemas porque lo que estamos viendo es una realidad muy dura, es decir, el financiamiento de los poderes fácticos y del crimen organizado en la política está creciendo. Entonces, lo que tenemos que mejorar son los mecanismos de rendición de cuentas y de transparentar el uso de esos recursos. Y quizá en alguna medida puedes bajar un poco ciertos financiamientos. Otra pregunta de coyuntura, Alberto. Si estos partidos no están en la confianza ciudadana, la alianza opositora no está cometiendo un error al convocar a ese bloque sobre la base de 3 partidos sobre los cuales no hay confianza? Bueno, sí, creo que ese es uno de los graves problemas, pero yo creo que ellos pragmáticamente te dirían es lo que hay, son los partidos que hay, son los partidos con los que se puede hacer una competencia. Y la alianza, de alguna forma, pues en efecto yo creo que uno de sus puntos más débiles es precisamente que estos partidos no han hecho, digamos, un proceso de autocrítica de qué fue lo que nos llevó a la situación actual. Entonces, ellos piensan que solo con aliarse de forma pragmática y electoral ya van a resolver el tema, cuando precisamente llegamos al 18 con ese resultado porque se había generado una partidocracia que había estado en esos partidos que ahora son de la oposición y que se encerraron y se alejaron y se distanciaron de la ciudadanía para hacer sus acuerdos, sus arreglos y protegerse entre ellos. A ese llegamos. Entonces, mientras no haya ese proceso de autocrítica, creo que la alianza, que no se ha planteado así, sino todos son cálculos y formas pragmáticas de ver cómo puede ir mejor en las urnas, ¿no? Pero realmente el proyecto, es decir, no solo decir no a la 4T, sino yo como partido de oposición tengo que saber que cometí tales y tales errores y me equivoqué por estas medidas que tomé, por estas políticas y estas dinámicas. Mientras no haya eso, creo que la confianza va a estar muy reducida. Déjame pedir que recoloquen el cuadro porque te quiero hacer otra pregunta que me llama mucho la atención. Están arriba las universidades públicas y después sigue el Ejército y la Marina, luego la Guardia Nacional, segundo y tercer lugar. En medio del debate que hay sobre la militarización o la civilización de la vida política pública, ¿no es una tentación para la gente el pensar en la militarización cuando son los que tienen mayor confianza y los partidos tienen la menor? Sí, yo creo que me imagino que la respuesta que están presentando frente a esos niveles de confianza en este estudio, en esta encuesta y en otras muchas, tiene que ver fundamentalmente
con el papel tradicional que han jugado las Fuerzas Armadas, es decir, que son los auxiliares para los desastres naturales, que no se meten en política o no se metían en política, que han estado un poco como una fuerza neutral, ¿no?, de ayuda. Esa es un poco la imagen positiva que tienen las Fuerzas Armadas. Si tú haces otro tipo de preguntas de los problemas que ha tenido ya las Fuerzas Armadas frente a los derechos humanos, frente a matanzas, creo que ahí ya meterse un poco ya más en la intervención pública, creo que ahí va a empezar a cambiar esa situación. La calificación. Pero sí, es decir, está valorada, digamos, las Fuerzas Armadas están valoradas de forma muy positiva, ¿no? Muy positiva. De hecho, me llama la atención, 7 de cada 10 mexicanos considera a la democracia como el mejor gobierno. Pero hay 3 de cada 10 mexicanos que consideran que no estaría mal un régimen autoritario o que no fuera democrático. Exacto. Ahí hay un foco de alerta que hay que prestar atención. Ahí hay un foco de alerta que se ha ido presentando. Si tú ves estudios más amplios, por ejemplo, el Latinobarómetro, que mide 18 países en América Latina, o 16 países, te das cuenta de que ha ido avanzando esa postura. Es decir, que hay sectores crecientes de la población que la democracia ya no les significa, ¿no?, más que el juego entre partidos, de entre intereses élites. de partidos. Exactamente. Y entonces que dicen, bueno, pues a lo mejor si me resuelven los problemas con un régimen autoritario, pues no hay problema. Esto lo puedo vincular con otra pregunta que decía, ¿usted prefiere a un gobierno que consulte o a un gobierno que esté encabezado por un hombre fuerte o una persona, un liderazgo fuerte? Y esto también ha ido creciendo. Esto quiere decir que hay ahí signos de alerta, ¿no?, de ciertos liderazgos fuertes que ya no necesitan pasar por la aduana democrática necesariamente, y esto es muy preocupante. Muy preocupante. Vamos a hablar más a fondo de eso, pero déjame ir primero a un corte. Estamos de nueva cuenta con el doctor Alberto Asís Nasif, hablando del informe País 2020 que reporta el estado de la democracia y de la ciudadanía en México. Alberto, hay una percepción crítica por parte de la ciudadanía de la democracia y por lo que el informe llama trastornos de la democracia, particularmente corrupción, particularmente políticas o prácticas clientelares. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, nos encontramos con un resultado pues, que nos llamó la atención en cuanto a que el discurso oficial, la narrativa del gobierno actual es contra la corrupción. Sí. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que o estamos igual o estamos peor en muchos sentidos, en términos de corrupción. Es decir, que no ha bajado significativamente, digamos, la percepción de que hay menos corrupción. Entonces, sí hay un sector que piensa que hay menos corrupción, ¿no? Pero los índices internacionales también te dicen que no ha bajado de forma significativa. Creo que este es un grave problema y es una alerta para el gobierno porque no solo es a través de una narrativa, ¿no?, sino que necesitas la construcción de una institucionalidad y de sistemas, ¿no?, que te permitan, de alguna manera, ir acotando los niveles de corrupción que hay en el país. Creo que esa es una situación preocupante, una alerta también para el actual gobierno. De hecho, es la primera preocupación que hay. La segunda es la pobreza, 53%, y la tercera es la inseguridad y la delincuencia con 50%. Ahí eso me llama también mucho la atención. La inseguridad y la delincuencia inquietan en segundo lugar a la ciudadanía. Sin embargo,
el informe no reporta o hace referencia alguna a la creciente participación criminal en los procesos electorales. ¿Cómo es que no se percibe esto? Cuando creo que cada día es mayor. Sí, creo que la situación tiene varias respuestas. Una primera es, la encuesta se hizo entre finales de agosto y septiembre del 20. Es decir, todavía no llegaba el proceso de las elecciones 21. intermedias. Sin embargo, si tú analizas la curva, desde 2015 ha ido subiendo la criminalización y la criminalidad en los procesos electorales y la violencia en los procesos electorales desde 2015. Sin embargo, pues 4 o 5 años atrás, el 2018 no fue particularmente una elección que tuvo muchísima violencia. Tuvo más violencia la del 21. Las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque cuando son elecciones locales es más conflictiva la situación, porque es la disputa de los territorios, de los grupos del crimen organizado. Y entonces quitan, ponen, vetan presidencias municipales, autoridades locales. Eso es como la importancia. Cuando son las elecciones federales, te mueves en otra dimensión. Sí, es más... La presencia es diferente, la presencia del crimen organizado puede ser financiera, puede ser de veto, pero no necesariamente de violencia directa. Por eso todavía no la veo. El anterior informe es 2014. 2014, sí. Este es 2020. Exacto. Quizás en el próximo, que no sé cuándo vaya a ser, se advierta ya como un rubro a tener en cuenta la participación criminal en la política. Sí, yo creo que va a ser un elemento fundamental, que cada vez lo ves, sobre todo lo ves porque el dominio de los grupos del crimen organizado sobre los territorios locales, que son estas rutas y estos espacios donde ellos hacen su negocio. Entonces sí ha ido creciendo de forma importante y sobre todo con el espacio local. Ahí es donde más se puede mostrar, ¿no?, que directamente ponen ya autoridades locales, presidentes municipales, o vetan, o quitan, o asesinan candidatos, etcétera, ¿no? Esta situación sí creo que es muy preocupante, pero va al parejo de la violencia que se ha ido incrementando en el país en los últimos años. Sí, porque lamentablemente sabemos a quién no quieren, porque lo liquidan o porque lo obligan a renunciar, pero no sabemos siempre cuántos logró colocar el crimen. Exactamente. Sí, y piden también puestos y cargos, ¿no? Sí. O sea, sobre todo lo de seguridad o las tesorerías de los municipios donde están los recursos. O sea, sí es un asunto muy preocupante. La preocupación es en general por la cuestión de la violencia, creo yo, ¿no? No la conexión, no está hecha todavía la conexión crimen hacia política. Crimen y elecciones, sobre todo. Es cuando más se expresa, ¿no?, en los momentos de cambio. El otro problema, clientelismo. Sí. El informe destaca 2 tipos de prácticas clientelares, la relacional y la electoral. Una que pretende a largo plazo sostener una relación que arroje dividendos electorales y otra que en la coyuntura electoral busca la inmediatez. ¿Cómo conciliar la necesidad de desplegar programas sociales sin que esto termine siendo la compra o la coacción del voto? Sí, creo que este es un tema muy importante. En el informe anterior se hizo un estudio muy amplio de redes y entonces se veía que en la medida que la gente estaba más conectada con partidos políticos, por ejemplo, podía tener mejores condiciones de hacer valer sus derechos. Sin embargo, a medida que tú tenías menos educación, menos ingreso, las mujeres tenían menos posibilidades, estaban más desconectados. ¿Qué quiero decir con esto para responder tu pregunta sobre clientelismo? Durante mucho tiempo se ha estudiado cómo puedes tú tener programas sociales que no se conviertan en programas clientelares. Y la única vía, la única salida es tener programas universales, de cobertura universal. Eso es, o sea, lo que ahora tenemos con la pensión de adultos mayores, es una pensión universal, ¿no? Ahí no tienes ya ni padrones, ni formas de filtros de selección, ¿no?, ni formas de exclusión o de inclusión a partir de ciertos mecanismos.
El presidente ahora dice para sus otros programas que lo que hay que hacer es quitar a los intermediarios, ¿no? Sin embargo, queda como la gran sombra de que es el gobierno en turno el que está propiciando y está dando los programas y está dando los recursos, aunque ya no haya esas estructuras de intermediación, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? La única forma es la universalidad de la educación, de la salud, ¿no? De la vivienda. Que no me distinga sectores, que no me... Es decir, que sea general. Que sea general. Lo que pasa es que no puedes tener tampoco todo general. Bueno, sí, la salud la puedes tener, ¿no? El acceso a la salud lo puedes tener de forma universal. Pero hay programas localizados que tienes tú, becas, por ejemplo, sí, para estudiantes, o Sembrando Vidas, o Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese tipo de programas sí pueden tener un sesgo clientelar. Y el sesgo clientelar, pues por supuesto que es aprovechado por todos los partidos, no nomás los partidos gobernantes, porque todos los partidos tienen este tipo de programas, ya sea a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como un mundo, digamos, en donde las elecciones se convierten en un mercado de intercambio de votos por programas, por favores, por inclusión. O de extorsión política. O de extorsión política. Perfilando ya el final de la entrevista, déjame colocarte en un apuro. En una escala de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a la democracia mexicana? Pues depende de... En términos de representación, creo que un 3 o un 4. En términos de participación, creo que andaríamos en un 6, un 7. Es decir, cuando tú contrastas con países, por ejemplo, la participación electoral en donde el voto es obligatorio, nosotros no somos un país con voto obligatorio, pero andamos en términos de entre un 50, 55 hasta un 60, 62% sin ser obligatorio. Es decir, esa participación yo la calificaría de forma probatoria a partir de un 6, un 7 puntos, ¿no? Y en términos de vinculación, que tiene que ver también con los mecanismos de representación, creo que ahí es donde más problemas hay. Es decir, que sí existe una distancia muy importante entre la clase política, las cúpulas, las élites de los partidos y los grupos que dicen y que creen representar. Creo que ahí estaría reprobada la representación. Muy bien. Y la misma calificación en la misma escala para el desarrollo político de la ciudadanía. ¿Qué calificación le das? Bueno, yo creo que tenemos una ciudadanía con mayores capacidades. Nos encontramos dos resultados, es decir, una ciudadanía que decía yo tengo los instrumentos para participar políticamente. En cambio, en otras preguntas nos decían, es que no quiero meterme a la política o participar mucho porque es muy complicada la política, ¿no? Entonces mejor permanezco al margen y participo en mis espacios más locales, ¿no? En asociaciones más directas, en las comunidades, en los barrios, etc. Acciones muy concretas. Muy concretas y muy específicas. Yo sí creo que cada vez hay una ciudadanía más participante en ese sentido, ¿no? Y que a nivel electoral pues estamos en las medias de países que no tienen voto obligatorio, ¿no? La penúltima pregunta, que está relacionada como tú cerrabas el primer bloque del programa. Hay una decepción generalizada en torno a la democracia, no solo en México. Es decir, pareciera ser que la democracia comienza a verse en apuros en muchos países. ¿El caso mexicano es preocupante? ¿No es preocupante? Bueno, la democracia mexicana comparativamente yo creo que sí tiene rasgos preocupantes, sobre todo porque ha ido creciendo una suerte de hiperpresidencialismo. Es decir, que se han debilitado los contrapesos,
que los balances, pesos y contrapesos entre poderes también se han ido debilitando, y creo que esto es preocupante. Hay un gran debate sobre la libertad de expresión, si hay censura o no hay censura, si esta confrontación permanente del presidente con los medios es una situación positiva o negativa para la libertad de expresión y para la misma democracia. Creo que este es un debate, pero ciertamente creo que la condición de polarización en la que nos encontramos, son malas noticias para la democracia. En términos generales de comparación global, pues creo que ahí estamos en situación en algunos asuntos mejor que en otros países y en otros peores, digamos, ¿no? Tenemos asuntos más preocupantes, como esta situación del crimen organizado en relación a la política y a las elecciones. Creo que ese es un asunto muy preocupante que no necesariamente está en otros países, ¿no? Muy bien, pues creo que nos podríamos echar más de un programa con el tema. Yo te agradezco esta primera aproximación muchísimo, Alberto. Al contrario, gracias a ti por invitarme, René. Como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.